You really have to be here to truly understand what happened here. Mobile home communities looking like landfills, and enormous boats picked up and stacked one on top of the other. I've been through a couple tragedies, I guess. People who live near Fort Myers Beach facing a new normal, trying to find a safe and stable place to live. Another problem they're facing, unemployment. A lot of people lost jobs. My job is washed out, Michael Wetzel, who lives in the area, says he used to work at a grocery store nearby. I lived on the island and lived in this neighborhood for a long time. He evacuated as soon as the order came down from the county. And in addition to losing his job, his boat, along with two others, damaged and far away from where it started. They're tangled up in the mangrove trees about a mile from here. Wetzel says he can only imagine what shrimp boat captains are going through. It's a big industry in Fort Myers, and these boats are shrimping boats. A mangled metal mess, boats piled one on top of the other at this marina. A cleanup that will take weeks, if not months. And while the extent of property damage is visible to the naked eye, Wetzel is just thankful to be here. This is where I live. He says boats are replaceable, homes are replaceable, and jobs are also replaceable. But people are not. I don't value possessions so much in life. I value just life itself. Parte de las 12,000 familias afectadas por las inundaciones tendrán que con el agua a la cintura y en medio de las angustias porque los arroyos siguen inundando sus viviendas. Los niños permanecen en el agua, muchos enseres se los llevó la corriente y los adultos tratan de sacar algo de ropa para ponerse a salvo en lugares más altos. Otros no han probado bocado. Los arroyos que inundaron varios barrios de Uribia vienen, uno con fuerte corriente desde la Alta Guajira y el otro de un sector en Venezuela. Nos perjudica todo porque aquí tenemos niños, los niños se meten al agua, aquí los niños se han enfermado, aquí necesitamos ayuda, no hemos recibido ayuda. El presidente Gustavo Petro llegó a La Guajira y por petición de la comunidad cruzó en una improvisada embarcación el arroyo que hoy separa y mantiene incomunicadas a más de 400 familias del casco urbano. Batallones de ingenieros vendrán de manera inmediata a conectar carreteras, poblaciones que están aisladas en este momento por las aguas. Eso es lo primero, lo más urgente. La ayuda humanitaria tiene que ver con comida que se compre en la misma Guajira y que se entregue directamente a los hogares. La unidad de riesgos estará comprometida en ese programa. La alcaldía recoge alimentos no perecederos, colchonetas, ropa, elementos de aseo, medicamentos y combustible. Las canciones llaneras venezolanas invaden las calles de Necoclí, Antioquia, como un golpe de ánimo para que muchos migrantes no desfallezcan en su travesía por el Darién. Por supuesto que sí, obviamente, pues, hacemos esto con la intención de compartir y con la intención de darle ánimo a aquellas personas que se van a enfrentar a esta travesía y quizás estén un poco afligidos, tengan miedo, dudas, porque todos somos seres humanos y sentimos, pues, ¿no? Y tenemos la muy buena intención de regalarles ánimo, alegría y buena fe a todas estas personas que se encuentran acá. Dejar sus familias, sus logros y vida no es fácil, pero salen de Venezuela con miras a un mejor porvenir. Es el sueño de familias como la de Malexis que comparte con su hija y su esposo. No puedo hablar porque extraño a mi padre. 4 años. Estuve en Lima, nos robaron, volví a Venezuela, la situación peor cada día y bueno, es lo que nos hace migrar. Mi hija, mi esposo. Con la esperanza de algún día volver en una mejor condición y poder ayudar a los míos, que es los que quedaron allá. En el Urabá la realidad para quienes deciden migrar es difícil. A algunos les toca pasar la noche frente al mar, otros en el suelo y quienes tienen mejor suerte pagan un hotel. Eso depende de la suerte de cada quien, de cómo maneje su bolsillo, porque por lo menos el grupo donde yo estoy hemos estado en hospedaje, pero como puede compañeros tienen que dormir en carpas. Todos piensan en el paso de la selva del Darién y por eso hacen sacrificios. Estos días ha sido rudo, ¿sabes? Que es comer pan todos los días, porque en la selva toca llevar comida, no nos podemos comer el enlatado, son 7 días dentro de esa selva. La personería de Necoclí advirtió que si no se busca una solución urgente a la llegada masiva de migrantes en esta población del Urabá antioqueño, se podría presentar
un colapso sanitario. En condiciones infrahumanas porque no tienen allí algunos elementos importantes para la subsistencia como la alimentación, el agua potable. Igual hay muchos niños que están en una situación de precariedad. Se estima que en Necoclí estén más de 10.000 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, pero también ecuatorianos y haitianos. Venezolanos que ingresen a Estados Unidos de manera irregular a partir de ahora serán devueltos a México y no podrán ampararse bajo un programa especial anunciado por el gobierno para permanecer en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que quienes hayan ingresado entre puertos de entrada después del 12 de octubre serán devueltos a México. El gobierno del presidente Joe Biden anunció una iniciativa para agilizar el ingreso a Estados Unidos a 24.000 venezolanos que califiquen. Serán elegibles para ampararse bajo este programa aquellos venezolanos que tengan un patrocinador en Estados Unidos que le brinde apoyo financiero, pasar rigurosamente controles biométricos y biográficos de seguridad y presentar certificados de vacunas y otros requisitos de salud. La medida llega en momentos en que el flujo de migrantes y refugiados venezolanos sigue en aumento en Latinoamérica y ante el incremento de la llegada de venezolanos a la frontera sur de Estados Unidos. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba.